Las águilas. Si hay un animal que nos inspira, del cual tenemos muchas enseñanzas de vida, es de las águilas, ¿no? La semana vi un video muy motivacional sobre cómo las águilas estaban con los polluelos y ahí decían que el águila lanzaba los polluelos, ¿no? Para que volaran. Ya investigando un poquito más adentro, más en serio, pues descubrí otras cosas que van más allá de lo bonito a la realidad. Y algo que a mí me estuvo dando muchas vueltas esta semana sobre las águilas es la manera en la que ellas le enseñan a los polluelos para qué son esas apéndices que tienen en la parte de atrás. ¿Para qué es ese plumaje del cual fueron dotadas? Las águilas constantemente le están enseñando a los polluelos cómo se hace. No les dice nada, no tienen palabras, no tienen manera con lenguaje hablado de decirles cómo se usan esas alas, esas apéndices. Simplemente los polluelos diario y a cada momento están viendo cómo majestuosamente levanta y sacude las alas, y cómo un águila, a pesar de su tamaño y de su fortaleza, puede sostenerse como un colibrí, puede suspenderse como un colibrí para alimentar a los polluelos. Si tomáramos el águila y la separáramos de los polluelos, pues ellos simplemente nunca aprenderían a volar. Y nunca aprenderían a volar porque nunca vieron cómo se hacía, porque nunca hubo alguien que les enseñara, que lo hiciera y que ellos pudieran ver que también ellos pueden hacerlo. Si separáramos al águila de sus crías, pues ellos probablemente crecerían pensando que son pollos. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia muy conocida en el mundo sobre el cisne feo? ¿O cómo se llamaba? El patito feo, que al final nos enteramos que no era un pato, ¿verdad? Era un cisne. ¿Y por qué nunca supo él que era un cisne? Porque no tuvo a alguien que le modelara, que le enseñara, que él estuviera viendo que lo podía hacer. ¿Por qué? Porque primero se demuestra y con el ejemplo se predica. Esta ilustración nos va a permitir entender el pasaje que vamos a estudiar hoy, que está en Marcos, en el capítulo 6. Pero ahora pasamos al versículo número 7. En este versículo 7 viene el águila mayor, donde nos enseña a nosotros principios de liderazgo, principios de discipulado, principios de vida para, obviamente, nuestras vidas. Dice el versículo 7 que después llamó a los 12. Ustedes recordarán que acaba de estar en su tierra. Sí lo recuerdan. Acaba de estar en su tierra y les acaba de decir a sus discípulos: nadie es profeta en su tierra. Los van a tratar mal, los van a ningunear, les van a tratar de humillar. Siempre el enemigo va a traer sus errores a su cara, les va a aventar sus errores, los aparentes fracasos se los va a aventar así en la cara, diciéndoles: tú eres un pobretón, eres un inculto, eres un divorciado, eres un dejado, eres un sin educación, tú nunca estudiaste, tú esto. Siempre el enemigo va a hacer eso. Y nuestro Señor no fue la excepción. Llegaron: tú eres hijo de María, ¿tú crees que no sabemos que eres tú fruto del adulterio? Decían ellos, ¿no? ¿Qué tú piensas que no sabemos que ni tus hermanos te soportan, ni tus hermanas te toleran? ¿Tú crees que nosotros no sabemos eso? Y ahí está, duro y dale. Y no fue la única, cada rato. Pero el Señor siempre les decía: miren, ustedes no saben nada,
yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo, yo sé a dónde voy. ¿Por qué? Porque debes de saber que cuando venga el enemigo con eso, porque va a venir, no importa la edad, no importa el tiempo de cristiano que tengas, no importa la posición que ostentes, siempre va a venir y va a querer explotarte eso en la cara. Tú quédate, no te muevas, levanta tu cara y dile: tú lo único que debes de saber es que tu futuro es en el lago de fuego y mi futuro es en la presencia del Señor. Eso es lo que le tienes que decir. Entonces, él está preparado, pero los discípulos no tanto. Los discípulos todavía están así como, ay, me imagino que el corazón les vibraba, las rodillas les temblaban, o a lo mejor, esto yo lo estoy suponiendo, dijeron: ay, pobrecito del maestro, lo trataron mal, ¿no? Ay, pobrecito, le dijeron, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Señor? Los tiene que llamar. Llama a los 12 y los comienza a enviar de dos en dos y les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, pensando, yo diría, ¿será el mejor momento para enviarlos? ¿No? Acaban de ver cómo me trataron, acaban de ver lo que yo pasé, y será el momento de decirles: bueno, ahora vayan ustedes. Les van a hacer lo mismo. Pues claro, porque el Señor siempre ocupa cualquier situación, la que sea, para enseñarnos y para darnos vida. Hace unos días platicaba con Noé, la familia, y hablábamos de la cruz, ¿no? Y decía, bueno, en el siglo I, la cruz era una señal de muerte, ¿verdad? Era una señal como la suástica ahora, ¿no? De maldición, de desprecio, ahí solamente van los malditos. Pero cómo el Señor toma esos momentos de desprecio, de tristeza, de desesperanza, y los convierte en esperanza, y los convierte en amor. ¿Qué hizo con la tumba y el sudario y las ropas que tenía? ¿A quién le gusta una tumba? ¿A quién le da esperanza una tumba? ¿A quién disfruta un sepulcro apestoso? ¿No? Sin embargo, cuando el Señor Jesús llegó a ese lugar, lo convirtió en esperanza para nosotros. Entonces, todos los momentos, esos momentos así difíciles, apestosos, que tú dices, ay, ¿en qué momento? ¿Cómo? Son momentos de esperanza. A lo mejor todavía no te das cuenta, a lo mejor no lo sabes. Son momentos de enseñarte, de formarte, de crearte, de darte un carácter. Que por cierto, recuerda que los jueves estamos en el desafío del carácter, ¿verdad? Estamos aprendiendo lo que es el carácter del Señor Jesús. Y llega el momento donde ahora los tiene que soltar, el momento que todo liderazgo y que todo discípulo pasamos. Como líderes, el momento de soltar y delegar. Tú vas a ir, tú vas a hacer, y te doy autoridad para que lo hagas, para que tomes decisiones. Y como discípulos, el momento donde nos dicen: ahora te toca hacerlo a ti. Ya viste, ahora vas tú. Y solo en este versículo y en este momento hay muchas enseñanzas. La primera que quiero que veas es que el Señor Jesús, antes de enviarlos, les modeló. ¿Qué significa modelarles? Les puso el ejemplo. Él lo hizo, Él lo pasó. A Él lo vieron orar, a Él lo vieron cantar, a Él lo vieron caminar, a Él vieron cuando lo insultaron, cuando le faltaron al respeto, a Él vieron cuando lo querían matar y vieron su respuesta. Nunca encontraron una respuesta agresiva. Nunca encontraron una respuesta de buscapleitos, como hay un hombre por ahí que dice que si el Señor Jesús era así, que hacía desesperar a todos los fariseos, pues Él también. Y por eso ahí en el Facebook a todos los hace enojar y con respuestas no dignas de un pastor, ¿no? No es cierto, no es cierto. El Señor Jesús nunca fue un buscabullas, nunca fue un buscapleitos. Todo eso lo hacía para que ellos aprendieran lo que realmente decía la ley, que ellos entendieran el propósito de la ley. Y se expuso a un vulnerable, se expuso cansado y se expuso para que vean cómo Él, siendo el Rey de Reyes, lo insultaron, lo despreciaron, no le abrieron la puerta. Les estuvo mostrando.
Y es que este es el principio de todos nosotros, el principio de aquí de la iglesia. A ver si tenemos aquí un artista gráfico y que pueda un día ponernos así como un letrero ahí donde diga, bueno, ahorita los escuchas, si hay alguien aquí los escribes y después hablamos, ¿no? ¿Por qué es esto así? Primero lo hago, después acompáñame para que veas cómo lo hago. Ya estás viendo cómo lo hago. Después, hazlo, pero yo estoy contigo. Y ahí lo está haciendo, pero yo estoy con él, ¿verdad? Viendo. Ahora, hazlo tú solo, yo me voy. Esa parte como que es la que ya no nos gusta. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a tener a alguien que nos sacaba del apuro. ¿Sí o no? Nos acostumbramos a alguien responsable. Ay, si algo no es, ay, voy con, y él tiene una respuesta y ella tiene una solución. Pero llega el momento de todos los cristianos donde, ok, ya viste cómo, ya estuve contigo, ya te enseñé, ahora te toca a ti ir y hacerlo. Y pensamos que ahí se acabó, pero hay uno más. Y es que ahora te toca hacerlo a ti, ok, sí, ya lo estás haciendo tú, pero ahora tú invita a otro que te vea cómo lo haces. ¿Sí o no? Y el proceso se repite y se repite y se repite. Y lo vemos con el Señor. Ellos están comenzando apenitas. O sea, todavía no viene Hechos 2 cuando viene el poder. ¿Recuerdan? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y me dice, todavía no tienen el Espíritu de Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se equivoquen o no se equivoquen? Se van a equivocar, van a meter las cuatro, como decimos en México, ¿no? Van a hacer cosas que ¿dónde estaban escritas? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque pues, están empezando. Lo mismo que nosotros. Yo escucho predicaciones de hace 15 años, porque aunque usted no lo crea, desde hace 15 años se graban las enseñanzas. Y yo de repente pongo una de esas viejitas mías y me agarro la frente y digo, uy, ¿cómo les decía eso? Y nadie me apedreó en ese momento, ¿no? ¿Cómo nadie me dijo nada cuando les estaba diciendo eso? ¿Por qué? Porque pues nos vamos a equivocar. Ellos un día llegaron ahí todos apaleados. Señor, ¿pero por qué no pudimos con el demonio? Si tú nos diste poder para sacar demonios y nos diste el aceite y todo el rollo, ¿por qué no pudimos? Pues porque no es así. ¿Por qué? Porque están en ese proceso. Y a veces nosotros quisiéramos ser perfectos, pero no. El pastor quisiera que usted fuera perfecto, pero no. La otra vez me estaba viendo en la cámara y ya no se esconden las canas, ya se ven así de lejos y digo, no puede ser. Y lo peor es que las veo verdes. Es una por cada uno de ustedes, así van. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y vamos a ver estos pasos, ¿verdad? Después, ok, te toca, lo vas a hacer. Pero el proceso empieza así. Primero eres atraído por el Espíritu. ¿Ustedes se acuerdan en Juan capítulo 1, verso 35? ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje, no? Lo vimos en Marcos capítulo 1, cuando ellos estaban lavando las redes. ¿Alguien se acuerda? Estaban lavando las redes, estaban remendando. ¿Y qué pasó? Vino el Señor Jesús y les dijo, síganme. ¿Qué sucedió en ese momento que se sintieron atraídos? El proceso de nosotros. Primero fue como un vamos a la iglesia, ¿no? O empezó como un te invito a una reunión. O empezó en un cafecito y alguien te empezó a hablar. No, fíjate que conocí al Señor Jesús y estoy viviendo esto. Así empezó. Ellos estaban en lo suyo, estaban en sus trabajos, pero vino el Señor, dice el verso 35. Estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué hicieron? Se sintieron atraídos, oyeron la palabra de Dios.
oyeron el mensaje y dijeron, ahí hay algo, hay algo. Y te voy a decir la neta que pasa con nosotros, porque yo pasé ese proceso. A mí me invitaron a unos 15 años y yo les dije, me engañaron en unos 15 años. Porque yo llevaba mis zapatos esos que se patinan bien para el bailongo. Y cuando llego y empieza los cantos, alabaré, alabaré. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y después la predicación, y yo, ¿a qué hora empieza lo bueno, no? Pero en la predicación me pasó lo mismo que ellos. Oí el mensaje y me sentí atraído. ¿Pero qué crees? Que me preguntan los que me invitaron, oye, ¿qué onda? ¿Te gustó o qué? No, por hipócrita. No, yo paso. Pero por dentro estaba deshecho. ¿Y sabe qué? Además de eso, durante la enseñanza yo estaba hasta atrás, me la pasé llorando. Y vienen y me preguntan, ¿cómo se me veían los ojos? ¿No? No, esto no es para mí, esto es para ridículos. Pero ya había sentido la atracción del Espíritu Santo. Es ese no sé qué que no sé cómo. ¿Alguien lo sintió? Yo creo que todos los que estamos aquí. Después de que sientes ese no sé qué que no sé cómo, que ay, como que quiero ir, como que yo les decía a ellos, dentro de mí, ¿no? Invítame. Pero pues todavía como era medio carnalón, pues no podía decirles, oye, invítame a la iglesia, ¿no? Y yo nada más me paseaba así como a ver si me invitan. Pero benditos hermanos Rocha, luego nos ven. Dios les bendiga, amados. Porque ellos me insistían y me decían, oye, Gamita, vamos a la iglesia. Y yo, chale, a la iglesia. No sé, pero ya había tomado yo una decisión. Yo ya sabía, ¿no? Pero me daba mi taco. Gracias a Dios por su paciencia de ellos. Pero después que te sientes atraído, ahora te llama, ahora viene un llamado. Pero este llamado ya es para seguirle, ya es para estar con él. Es un llamado donde te dice, ok, ya. Los discípulos de Juan dicen que lo oyeron y le seguían, ¿no? Ya iban atrás de él. Pero ahora viene un llamado donde te dice, ok, ¿vas a venir en pos de mí? Sí, quiero ir en pos de ti. Bueno, toma tu cruz y sígueme. Y quien no es llamado no puede tomar la cruz, porque, bueno, la cruz para nosotros es esperanza. Pero cuando el Señor Jesús les dijo, toma la cruz, ¿qué significaba? O sea, ¿se acuerdan que ellos los hacían cargar su tronco para ellos mismos llevarlo y luego ser crucificados? Entonces, si te dice, toma tu cruz, ¿qué te está diciendo? Prepárate para los clavos y el martillo. ¿Sí o no? ¿Y qué hacían ellos? Sí. Y acuérdense que en el siglo I ser cristiano era so pena de muerte. Ser cristiano era, te van a perseguir y te van a matar. Y por eso Romanos dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces, y lo crees en tu corazón, entonces tú eres salvo. ¿Por qué? Porque no le sacaste, porque públicamente dices, soy cristiano. Hay unos que todavía ahí les da pena, oye, tú vas a la iglesia, es que ahí está la chica que me gusta. Jenny, ¿cómo llegó el Richie? Ahí está Jenny de testigo. ¿Cómo llegó el Richie? ¿Verdad? Oye, Richie, ¿tú qué onda? ¿Tú eres cristiano? ¿Qué pasó? Es que así hablaba, ¿sí o no? Chale, pastor. No, yo es que aquí está la chava que me gusta. Y ahora hasta ministro de alabanza es. ¿Por qué? Porque viene ese llamado, esa consolidación. Efesios 4 lo dice, ¿no? Pablo lo decía, bueno, cuando viene el llamado, ahora pórtate como es digno de tu llamado, de tu vocación. Empiezas a tener una transformación en tu carácter. Ahora, con humildad te soportas, ¿verdad? Soportas a los demás. Ay, es que ahí está el que me cae re gordo. Pues ¿para qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia si no es un laboratorio? ¿A poco no? Aquí es donde aprendes, aquí es donde te van regulando.
No, mira, este todavía está picudo, quítale lo picudo un poquito, para que cuando salgas a la calle, entonces llevas un carácter transformado. En el versículo 29 de ahí mismo de Efesios 4 dice: el que robaba, ya no robe. El que decía groserías, ya no digas groserías. El que hacía, ya no lo hagas. Pórtate digno de ser un hijo del rey, de la realeza, papá. Princesas, reyes, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Entonces cuando llega uno: yo soy de los Pompidou Richelieu de Montreal, yo les digo: no, pues yo soy el Gamaliel, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, papá. A que se lo aprenda. No, pórtate como eso. Número 4. Bueno, ahora ya eres llamado, ¿verdad? Perdón, número 3, iba en el 3, ¿verdad? Primero eres atraído, eres llamado. Ahora que eres llamado, ustedes recordarán que después de esto, ahora los llamó, pero específicamente los llamó apóstoles. Se encontraron, se atrajeron, fueron con él, pero ahora viene el proceso donde Dios te dice: ahora vas a específicamente ser y hacer esto. Y entonces es donde unos empiezan a hallar su lugar, ¿verdad? Unos pastores, unos evangelistas, unos en la oración, otros cómo tienen el don de platicar, pero bien, ¿no? O sea, de que se encuentran a alguien y platican y lo invitan y oran, ¿sí o no? Entonces ahora Dios te empieza a usar en el don específico que tiene para tu vida. Ahora soy llamado como ese apóstol, ¿no? ¿Y para qué? Acuérdense que apóstol significa enviado. Primera de Pedro 2:9. ¿Lo tiene? Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ya viene el llamado específico. ¿Ya te diste cuenta? ¿Para qué? ¿Para qué me atrajo? ¿Para qué ¿Para qué vengo a la iglesia? Yo he oído algunos que me dicen: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, de cierto te digo, para que anuncies las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Los atributos, las bondades. ¿De quién? De aquel que te atrajo, porque tú estabas en un reino de tinieblas, tú no veías, tú de verdad, había cosas que hacías y que veías y se te hacían normales, ¿sí o no? Pero ahora, como que dices: ¿cómo las hacía? ¿Cómo me atrevía a hacer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero algunos piensan: ay, no, ya te convirtieron en monja. No sabes de lo que hablas, no sabes lo que estás diciendo. Si hay alguien con quien disfrutas, con quien te ríes, con quien tienes vida abundante, abundancia en todos los sentidos. Mire, ayer hubo una situación difícil en la noche con una familia y yo pensaba: Señor, ¿por qué viernes en la noche? Perdón, sábado en la noche, ¿no? Y después empecé a pensar, bueno, empiezan a alcoholizarse y son los escandalosos que no dejan dormir, son los peleoneros, son los que se accidentan, los que matan a personas, los que buscan pleitos, los que... Entonces, de verdad, a mí me crea una repulsión santa, no por las personas, porque esas personas necesitan descubrir lo que yo he descubierto. Necesitan descubrir cómo yo me la puedo pasar toda la noche carcajeándome sin una gota de alcohol. Puedo hacerlo. Ay, no, es que tú te convertiste en un padrecito. No.
Cuando quieras nos echamos un fucho y vas a ver cómo también pateo. Por cierto, ya va a salir nuestra liga aquí de fútbol. Y viene la etapa, que es la etapa que estamos estudiando ahorita, que es la etapa de preparación. Donde ahora, ok, ya fuiste llamado apóstol. Ellos fueron llamados anteriormente. ¿Sí se recuerdan que subió al monte a orar y que llamó a los 12 por nombre? Pero todavía no los envía. Lo mismo que nosotros. Ahora, damas y caballeros, viene el momento, la etapa de la preparación. Vayan, yo estoy aquí, me tienen, les toca hacerlo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Va a llegar el momento donde Jesús los junta en el monte y les dice: les toca hacerlo a ustedes, porque yo me voy. ¿Sí o no? Y ahora recibiréis, pues, ¿verdad? Mateo 28, ¿qué dice? Id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden estas cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, ¿dónde vas? Yo tengo que ir con mi Padre, te toca hacerlo a ti. Pero ¿cómo le hago? Toda potestad me ha sido dada. Y ahora yo no estoy con ustedes, pero tendrán el Espíritu Santo. Y desde Hechos 2 hasta hoy, ¿cuántos? 15 de agosto del 2021, el Espíritu Santo sigue obrando de la misma manera ahora en nosotros. Ahora con nosotros. Y bueno, alguien podría pensar, bueno, esos fueron los 12 apóstoles, ¿no? Después de eso, en Lucas 10 te vas a dar cuenta que ya, bueno, voy a leer Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿Y qué hizo con esos 70? Los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y al lugar a donde iban. ¿Se dan cuenta? Empezó con 12, luego con 70, luego con 700, luego con 7,000, ¿verdad? Y ahorita, ¿cuántos millones sabemos? Escucha, que somos enviados por parte de Dios. ¿Hay algún enviado del Señor aquí? ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pues te protege, te provee todo lo que necesitas. Vamos a verlo, regrésate al versículo 8 de Marcos 6, versículo 8. Es bonita la palabra de Dios, ¿verdad? Es muy interesante. Y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Te lo voy a resumir para que rápidamente entiendas esto. En otras palabras, les está diciendo: enfócate, no te distraigas. Tienes una misión que cumplir, tienes una misión a la cual fuiste llamado a hacer. No hay tiempo que perder, no hay tiempo de que prepares maletas. ¿Se acuerdan cuando fue uno y le dijo: oh, gran maestro? Y se arrodilló: ay, quiero seguirte, quiero servirte, quiero hacer. Ah, sí, guarda. No, yo lo guardo desde mi niñez, yo soy Calidation. Bueno, pues ve, vende lo que tienes y sígueme. ¿Y qué hizo? No, el dinero no, porque es una distracción. Y después llegó otro y le dijo: oye, quiero seguirte, quiero andar contigo, de veras quiero servir, nada más dame chance, porque la familia primero. Tú has predicado que la familia primero, ¿no? Oye, necesito que vayas al hospital. Y ay, híjole, si fuera para predicar, cuenta conmigo. No, yo, pero ir al hospital, ¿y si vas tú? ¿Y si va Perenganito? Es que yo, ya quedé allá. ¿Y de qué requiere el llamado? ¿De qué requiere el llamado? Que ya estás acostadito, ya estás calientito en tu cama, así.
Ay, hoy no me dolió la rodilla, voy a dormir bien, padre. Y de repente, pastor, ¿puedes venir? No, hay que vaya Hugo con ustedes. El llamado implica eso, ¿no? Implica esa decisión, enfócate en lo que vas. Y tiene mucho que ver con lo que sucedió en Éxodo capítulo 12. Cuando ellos salieron de Egipto, ustedes recordarán, estaban en Egipto y estaban a punto de tener su libertad. Estaban a punto de salir libres de la opresión que tenían, de la enfermedad, de la esclavitud, de la pobreza, del maltrato. Ya estaban listos para irse. Pero el Señor Jesús les dijo que prepararan una cena, un cordero. Y por primera vez se instituye la Pascua. Y van a comer la Pascua, pero cuando uno come una barbacoa, hermano, con el caldito, ¿cómo se llama? El consomé con garbancitos. ¿Cómo le gusta comérselo a usted? No, sin presiones, ¿verdad? Y a ver, tortillitas de mezclilla de esas azules, limoncitos, sal, ¿sí o no? Pero que el Señor te diga, que el Señor te diga, vámonos, te lo comes y prepárate porque tienes que salir corriendo. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos los lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Este pasaje es un paralelismo con lo que les está explicando ahora. ¿Por qué? Porque es una urgencia. Esto habla de esto, tiene que ser ya, ahora. No hay tiempo de dar vueltas, no hay tiempo de hacer preguntas, no hay tiempo de poner pretextos. Es ahora o nunca. Ay, es que el COVID, ay no, ya no hay que hacer evangelismo, ay no, ya la iglesia. Pues si para esto nacimos, para este momento, para la persecución, para la hambruna, para la persecución, para la escasez, para cuando venga ese momento. La iglesia nació para eso. Tú naciste para eso. ¿Se imaginan? Cuando hay un accidente en el avión, hay un doctor aquí. Y el doctor dice, no, aquí no hay doctores, que le toquen a ellos. Yo no, ¿qué tal que me contagio? Nacimos para estos momentos, nacimos para la crisis, nacimos para levantar la mano del caído, nacimos para anunciar las virtudes del Señor, nacimos para decirles cuando más oscuro está, la luz de Cristo brilla. Nacimos para decirle, oye, no se trata de tener frijolitos o un gran manjar en tu mesa, se trata de la comunión con Dios. Todavía hay muchos que piensan, me decían, es que la pobreza. El Señor Jesús lo dijo, pobres siempre va a haber. Siempre va a haber. Pero hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. No entiendes que la pobreza no se mide en ceros en la chequera. Les dice que tienen que apurarse. ¿Alguno de ustedes se dio cuenta que nada es seguro? Quien estaba confiado en su trabajo, quien estaba confiado en su sueldo, quien estaba confiado en su educación, quien estaba confiado en su juventud, en su fuerza. ¿Qué nos ha mostrado la vida en este tiempo? Te da una gripita, hijo, una gripita. No puedes hacer nada. Dice Mateo 6:31, no te afanes, no vivas pensando en el billete, no vivas pensando en las cosas de este mundo. Pero Señor, mis hijos tienen que ir a la escuela, tengo que vestirme, necesito un automóvil. Sí, no te está diciendo no trabajes en eso, no te está diciendo no lo tengas, te está diciendo no te afanes. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los que no son hijos de Dios buscan todas esas cosas.
Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad, sabe que hay que pagar la renta, sabe que tienes el deseo de unas vacaciones, sabe que tu pantalón, bueno, iba a decir tiene hoyos, pero pues ahora hasta los compran con hoyos. Y no sé, ¿los zapatos también se usan ya con hoyos o esos no? Sino para imponer la moda, porque yo tengo unos con hoyos ahí, hermano, que no te afanes. Y viene la respuesta en el verso 33. Más. O sea, esta es una conexión. En lugar de afanarte, en lugar de estar dándole vueltas a todo eso, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es nuestra justicia? ¿Quién es la justicia de Dios? ¿A quién tienes que buscar? A Cristo. Y todas esas cosas te las van a añadir. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana va a tener su propio problema. Estás en la noche, ay, mañana van a venir y tengo que hacer y tengo que pagar, y ahí estás toda la noche, hasta pesadillas. Ay, pastor, ora por mí porque tuve pesadillas. Pues ¿cómo no vas a estar así toda la noche si no has aprendido el principio de descansar en el Señor antes de acostarte? Yo ahorita, por más que le esté pensando, no voy a poder hacer una transferencia, no voy a poder pagar, no me voy a poder echar el round que me iba a echar el día de mañana, no voy a hacer absolutamente nada. Entonces lo mejor que puede hacer el Señor: te entrego mis cargas, cada día su propio afán, en paz, en paz, en paz me acostaré, y así con esa paz me voy a dormir. Porque solo tú, oh Dios, me das la confianza. Y hermano, afloja el cuerpecito, abraza tu almohada. Y hasta mañana, cierro las cortinas. Jesús dijo en Lucas 22, porque hay un contraste de algunos que piensan que la vida cristiana es una vida miserable o una vida de pobreza, o como les decía, ¿no? Que se hace un voto de pobreza por ser cristiano, y debes de entender que no es así. Hay personas que Dios llamó y que como Dios los llamó, Dios los sustenta en lo que les llamó. El Señor no está peleado con la riqueza. El tener dinero, el ser próspero económicamente no es malo. ¿Quién no quisiera? A ver, levante la mano el que no quiere ser próspero en el trabajo. ¿Verdad? ¿Verdad? No, es que esos que tienen dinero, corruptos. No, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? No, el Señor no está peleado con eso. Pero cuando tu mirada, tu corazón, cuando lo amas, y en el caso de ellos es cuando van a predicar por billete, ¿qué dice? ¿Qué ole, no? Y luego en Lucas, por eso les dice, quiero darles el contraste, verso 35, y a ellos dijo: cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, por lo que es escrito de mí tiene cumplimiento. O sea, le está diciendo: cuando no tuviste, cuando no andabas cargando, ¿te faltó algo? No, ¿verdad? Pero después tuvieron. ¿Y fue malo cuando tuvieron? No. En 1 Corintios 9 les dice: a los ricos les mando que sean ricos en buenas obras. Si Dios te da el don de tener riqueza, si Dios te da el don de tener prosperidad, es un don que Dios te dio. ¿Para qué? Para que con esa prosperidad ayudes al que menos tiene. Ayudes.
Una vez vino uno conmigo, ay, es que todo eso tengo que dar. Bueno, es que cuando ganabas 100 varos, dar 10 pesos, llegabas y decías, aquí están, Señor, mira, 10 pesos. Ay, nada más tengo 100, pero ahí están mis 10. No. Pero cuando ya tienes 100,000, entonces, ay, tanto. Bueno, ahí es donde el Señor te dice, el problema es cuando amas las cosas materiales. Se me acaba, me lo gastan, se rompe, guárdalo allá. Yo conocí uno que metió su dinero abajo del colchón y cuando lo sacó, las ratas se lo comieron. La Biblia lo dice. Bueno, véngase otra vez al versículo 10 de Marcos 6. Ay, vamos en la introducción. Verso 10, y les dijo, donde quiera que entres en una casa, posad en ella hasta que salgas de aquel lugar. Es que en aquel tiempo no existían el Fiesta Inn, no existían los hoteles, ¿verdad? Entonces recurrían a los mesones, pero a veces los mesones eran, en ese tiempo eran peligrosos porque era donde estaban las tabernas y ahí mismo se quedaban. Entonces la costumbre de ese tiempo era pedir a alguna casa que les permitieran el alojamiento, y las casas generalmente se construían con un aposento alto, con lo que en nuestros tiempos es el cuarto de huéspedes, ¿no? Y para los judíos era muy importante la hospitalidad. Si alguien te pedía, le abrían las puertas, no, quédate, pásate, y lo dejaban en el aposento alto para que hiciera lo que tenía que hacer. Y si se enteraban que eran siervos de Dios, profetas, ¿se acuerdan de Elías? Cuando llegaba y le decía, no, le dijo aquella mujer a su esposo, por favor, constrúyele un cuarto porque viene y tiene necesidad de quedarse. En ese tiempo se acostumbraba a eso. Entonces cuando viene el Señor Jesús, les dice, van a ir a las casas, van a tocar y va a haber quien no lo reciba. O sea, va a haber quien les diga, vete de aquí, pero va a haber quien sí los quiera recibir. Quédense en esa casa, pero hace una aclaración y dice, quédense en ella hasta que salgas de aquel lugar. ¿Y por qué esa instrucción? ¿Y por qué ese énfasis? Y yo me quedé pensando, pero ¿por qué? Y en mi experiencia sucede esto, hermano, que llegas a un lugar y te hospedan, ¿no? Viene el fulano de tal, déjalo, que esté. Y llegas, pero predicas en la noche. Entonces la gente se siente motivada, la gente se siente agradecida. Y pastor, ¿dónde te estás quedando? No, pues en la casa de Perenganito. Pero hay ni aire acondicionado. No, vente para mi casa, vente, ahí quédate, yo te doy una cama más grande y con aire acondicionado y televisión. ¿Y qué pasa con el ministro? Muchas gracias, gracias por todo lo que hicieron, pero pues allá está mejor, me voy con ellos, ¿no? Y se presta para la manipulación económica también, ¿no? Tiene más, me voy allá, me quedo. Ok, tú no vas a hacer nada. Pero la gente ve, ¿sí o no? La gente habla, dicen por ahí. El Señor es tan sabio, tan humilde, que nos da esa instrucción. Cuando llegues, ahí quédate. Que se vea tu corazón, que no vas, que no llevas tu anforita, que no vas en busca de cosas, que no llevas ropa, que no vas para que te den. Tú vas para llevar. ¿Cuántos quieren llevar el evangelio del Señor? Nada más por allá. Y Pablo sabía que esto iba a pasar, ¿verdad? Lo recuerdan que le dijo a Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿no? O sea, lo que ganes, lo que tengas, agradécele a Dios. Porque miren, la gratitud
es el gran ajustador de la actitud. Apúntenmela esa por ahí, por favor. La gratitud es el ajustador de la actitud. Una persona agradecida va a tener una buena actitud, ¿sí o no? Pero una persona malagradecida, por eso vinimos a Cancún, está oscuro, está lloviendo. Mira el hotel, la tele se ve vieja. Mira esta cama, ay, el sargazo, ay. Pero cuando tienes un corazón agradecido y te sirven un frijolito con puerco, ay, perdónenme por los que están en ayunas. No importa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gratitud, y la gratitud, cuando llegas a tu casa, dices, gracias, Señor, por mi casa. Pero decir, ay, la casa de fulano es más grande, tiene más, la tele, el carro, la ropa, el esto, el otro. ¿Cómo vas a vivir? Pero agradece a Dios lo que tienes y vas a ver cómo las bendiciones vienen. Bueno, verso 11, Marcos 6. Y si en algún lugar no te reciben ni los oyen, salgan de ahí y sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. Sacudirse el polvo de los pies era una costumbre judía, de todos los judíos. Fíjese, cuando venían de tierras gentiles, ¿se recuerdan que a ellos no les gustaba pasar por Samaria? Porque decían, ay, samaritanos, ¿no? Cuando vieron al Señor Jesús hablando con la mujer y samaritana. No, la iglesia es misógina, la iglesia. ¿Qué hizo el Señor? No, fue con la despreciada, que iba en una hora que ninguna mujer iba, para evitar burlas. Habla con ella, se queda con ella, la ministra, ¿verdad? ¿Y por qué estábamos hablando de, que venían del polvo, ¿verdad? Cuando llegaban de esas tierras de lejos y ellos iban a entrar a Jerusalén, todos los judíos se sacudían el polvo en señal de que se quitaban la contaminación de donde habían estado, y entonces entraban en Jerusalén. Y ahora el Señor Jesús usa su misma actitud, su mismo refrán, para enseñarles a ellos lo que está sucediendo en ese lugar, la contaminación que está sucediendo en ese lugar. Mateo 10, versículo 5 dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Le leo esto, porque quiero que sepa que con los primeros que fueron, con quienes están yendo ahorita a predicar, no son gentiles, son judíos. Y a los judíos les están enseñando, cuando hacen esto, ¿qué crees que hacía el judío de la casa que los corrió? Era en serio, pero la salvación se fue. Y les dice ahí mismo en el versículo 11 que estamos estudiando: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Y por qué? ¿Cómo era Sodoma y Gomorra? ¿Quién se acuerda de Sodoma y Gomorra? Hasta la fecha ocupamos la palabra sodomista, ¿verdad? Cuando hablamos de cosas que pasan, lo moral, lo natural, las reglas biológicas, ¿verdad? Cuando es algo que ya incluye una patología, una enfermedad, le llamamos que es una sodomía, porque era lo que sucedía en esos lugares. Y dice el Señor, bueno, pues para ellos el castigo es más leve que para los que ya escucharon el mensaje de salvación. En Hebreos 10:29 dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia es esa oportunidad de salvación. Dice, ¿cuánto crees? O sea,
¿De qué manera crees que va a ser aquella persona que se le presentó el evangelio, que se le presentó la gracia, que se le dijo, tienes chance de buscar de Dios, de arrepentirte, y la pisotea y dice, yo como estoy bien, yo no quiero nada de eso, a mí tu religión y tu Dios, etcétera? Dice el verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy hasta se me paran los pelitos. Es que esto no quieren que se diga, no, espantas a la gente. ¿Cómo tenían que ir? Esto urge, tengo que decirte, arrepiéntete hoy. Hoy no dejes pasar más. ¿Por qué? Porque ya escuchaste, hijo. Porque ya oíste. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque ya oíste. Y vas a llegar al tribunal. Y cuando digas, no sabía, no me dijeron, te van a decir, saquen el récord, 15 de agosto, a la hora tal, te dijeron, hasta te voltearon a ver. Verso 12, Marcos 6. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto, damas y caballeros, se llama fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Hacer lo que se te dijo que hicieras, cuando lo tenías que hacer, como lo tenías que hacer. ¿No les ha pasado que le dicen a alguien, vas a hacer así, 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 no vas a hacer esto, esto y esto, y no obedece? ¿Cómo se llama eso? Infidelidad. ¿Y qué fuimos llamados? A hacer lo que se nos dijo, como se nos dijo, cuando se nos dijo. Y ellos acataron las órdenes, aprendieron a seguir las instrucciones. Y nosotros como discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Aprender también como discípulos a seguir las instrucciones en fidelidad, lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque primero pasamos la etapa donde somos probados. ¿Por qué los mandó? ¿Por qué los mandó primero? Porque tenían que ser probados. Francisco me explicaba cómo tiene su método de enseñar a manejar, clases de manejo ahí con Francisco. Y él decía, yo primero, pastor, dejo que se suban al carro y dejo que se les sacuda todo el carro. Ya vi que cuando le van a empezar y que le frenan y que le aceleran y apenas me dijo eso y dije, ya sé por qué. Y piensen esto. Si le explicas a una persona, mira, se te va a sacudir el carro y tienes que hacer esto, ¿lo va a entender? A lo mejor se imagina algo, ¿no? ¿Sí o no? Pero cuando le pasó y lo probó y le explicas, el aprendizaje va a ser mayor, ¿sí o no? Y ahora los encargados, los investigadores, los científicos, la manera, el mejor método de enseñanza, ¿no? No, descubrimos el método tal. Y ¡wow! La Biblia ya lo decía. La Biblia ya lo enseñaba. Ve, equivócate, estréllate, hazlo mal y vas a venir, ¡ay! ¿Pero qué pasó? ¿Cómo estuvo? Siéntate, te voy a explicar lo que pasó. ¿Y va a aprender o no va a aprender? ¿Verdad que sí va a aprender? Jesús dijo, Lucas 16, vénganse conmigo. Lucas 16, versículo 12. Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién nos dará lo que es vuestro? ¿Qué es lo que significa? Primero Pablo le enseñó a Timoteo, ¿verdad? Timoteo, mira, tienes que ir, tienes que hacerlo de esta manera, vas a ser probado, sé fiel. ¿Se recuerdan que le dijo? Sé fiel al llamado que tienes, sé fiel, haz lo que yo digo, predica lo que yo predico, no te metas por allá, sé fiel. Y luego el Señor Jesús dice, bueno, ¿cómo te van a poner a ti a hacer? ¿Cómo te van a poner a ti a dirigir? ¿Cómo vas a hacer tú las cosas si cuando se te manda no lo haces?
Si cuando se te pide que sirvas, no sirves, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Para ser líder? ¿Para ser jefe? ¿Para hacer lo que sea que fuiste llamado a hacer? Primero debes de aprender el servicio. Primero, ¿sí o no? No vas a saber tú dirigirte, hablar, cuando tú no has experimentado el servicio primero. Y termina con una frase pero poderosa, el versículo 13, porque dice: y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, ¿no? Y entonces no falta quien toma el aceite como un método. ¿Y cómo me tengo que pelear? Porque le robas la gloria a Dios. No es el aceite, entiéndelo. No es el escapulario. No es la persona. Cuando les dio el aceite, recuerden que estamos en la cultura judía. Estamos en el primer siglo. Y siempre que hablaban del aceite, ellos entendían, cuando llegaban con el aceite, que era porque venían delegados, venían en nombre de una autoridad superior. Y cuando nombraban al rey David, cuando nombraban al profeta, cuando nombraban a alguien, traían el aceite como una seña de que el ser superior, Dios, estaba de por medio en lo que se estaba haciendo. Eso significaba el aceite. Eso significa el aceite. No le puedes atribuir poderes, porque al contrario, el aceite lo que hacía era darle la gloria a Dios, para que cuando los discípulos llegaran, la gente supiera: oh, no vienen en su nombre, vienen en nombre de Cristo. Entonces la gente, ya sé de qué se trata, estaba mal. Y entonces llegaban ellos y sanaban las enfermedades. Y se recuerdan cuando llegó, si no me equivoco fue Cornelio, corríjanme, llegó con Pedro, y cuando vio el poder que desprendía de Pedro, se arrodilló. Y Pedro le dijo: no, párate. Tú y yo somos iguales. No es el pastor, no es la iglesia, es el poder de Dios que está sobre ti. Entonces aquí, aleluya. Oye, primero la fidelidad, ¿te acuerdas? Primero la obediencia. Primero tienes que ser probado. Porque el gran error que cometemos es que nos queremos saltar hasta allá. No, y ya empezamos, pero mira, a mandar a todo el mundo al infierno. No, tú tienes espíritu de esto, tú eres acá, y el Señor te reprenda. Y empiezan y cabezón, no has entendido que empiezas un proceso. Cuando llegaban las personas con Jesús, ¿qué hacía? Las abrazaba, las recibía. ¿Quién te condena? ¿Dónde están los que te condenan? Levántate, anda, ve con tu familia, cuéntale a los sacerdotes, ve a la ciudad y diles. Porque eso es lo que hace el Señor Jesús. Hay una palabra que ocupamos mucho y que de hecho así se iba a llamar la enseñanza de hoy. Le puse investidos de poder, pero le iba a llamar empoderados. Esa palabra nos gusta. Y metiéndome a estudiar lo que significa ser empoderado, es una palabra gabacha, pa' colmo. Es como el sanitizante, ¿no? Ya sanitizaste. Esa palabra ni existía. ¿Sabía usted que ni existía? Nosotros ya le llamábamos desinfectar. No, pero es que se dice
santificar, ¿no? ¿Cómo? Sanitizar, ¿verdad? Ya la tenía. Lo mismo con empoderados. La Biblia le llama, y nuestro idioma latino tiene la palabra exacta para esto, que se llama facultados. ¿Por qué vas a la facultad? Porque te empodera, te da la facultad. ¿Qué es darte la facultad? Te da los recursos, te da el llamado, te da todo lo que necesitas para hacer lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros. Somos facultados por Dios. Todos, no 12, todos podemos ir allá, todos podemos hablarles, pero todos entendemos la fidelidad, todos entendemos que no son los artilugios, todos entendemos que es Cristo. Por eso el Señor dijo en Lucas 10 versículo 2: la mies a la verdad es mucha. O sea, ¿tú crees que no hay necesidad allá afuera? La mies es mucha, ya hay mucho que hacer, pero los obreros, los que toman la cruz, los que se ponen firmes, los que tienen agallas, los que dicen voy a ir, lo voy a hacer, son pocos. Pero nos da la solución y nos dice ahí mismo en el versículo 2: por tanto, ruega ¿a quién? Al Señor de la mies por la mies. ¿Sí dice así? ¿Por quién vamos a rogar? ¿Por quién? Por obreros. Por obreros. ¿Y dónde están los obreros? Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Póngase de pie, por favor, y denle un aplauso fuerte al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Somos equipados, somos facultados por el poder de Dios, somos investidos del poder de Dios. Así que si tú tomas el reto, si tú tomas el desafío, si tú te identificaste, ¿verdad?, cómo nos ha llevado el Señor, es porque tiene planes para ti, pero requiere de obreros, de obreras valientes. Esto no es para los achicados, porque el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos arrebatan. Solo los violentos.